¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a contar la historia, y lo voy a leer, de Octaedro, de un barrio populoso de la ciudad de Rosario, del conurbano rosarino. La residencia de Tito Molleja, ¿no lo conoces? Es el narcotraficante más importante de Latinoamérica que vive y opera desde ahí junto con su banda. Tiene una hermana travesti que se llama Claudia y su esposa, que junto con ellos lideran el Octaedro, una iglesia adoradora de los gatos, la mansión del Señor. Ovidio Heidi Ríos es el dueño de un multimedio de Rosario, cualquier coincidencia con la realidad, y que se ve presionado por los medios hegemónicos de Buenos Aires y para salvarse decide tejer una compleja red de conspiraciones para entregar a Tito, su socio de toda la vida. Heidi va a utilizar a la Baso, una agrupación política marginal, para camuflar su plan. Estamos hablando de algo que sucede, o puede suceder en cualquier momento. El Octaedro, que hasta ahora había permanecido impenetrable para las agrupaciones partidarias y los medios de comunicación, se transforma en alguno de estos años en tierra de caza y escenario de una campaña política. Vamos a hablar con la dueña de esta historia, Carla Zaccani. 1, 2, 3, 4. Bueno, Carla, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, Un orgullo. No, gracias a vos, algún orgullo para mí estar con... ¿Quién sos? ¿Qué sos? Ay, soy la dramaturga y la directora de Octaedro 2015 después de Cristo, y soy además actriz y productora también de los espectáculos que dirijo, y trabajo en Rosario hace bastantes años ya en esto del teatro. ¿Es difícil de producir sin estar involucrado de la manera que vos estás involucrada? ¿Hacerlo sin involucrarse? No, haciendo esta cuestión de producirlo, dirigirlo, escribirlo, y a mí me cranearlo. gusta un poco eso de estar en todos lados. Me gusta esa cosa de ser como un pulpo de los espectáculos. Vos sabés que en los últimos tiempos la gestión política incluyó la producción cultural. Y deja poco margen, o hay poco margen, pareciera, para producciones que no tengan que ver con el Estado, o que no sean respaldadas por el Estado. En tu caso, ¿cómo fue eso? Bien, me parece que... ¿Te ayuda el Estado o no? Y durante el kirchnerismo mucho más, nos daban más subsidios y los subsidios rendían mejor. Sí. ¿Y ahora? Hoy en día no es tan así, pero todavía sigue funcionando el Instituto Nacional del Teatro y sigue subsidiando algunos espectáculos. En el caso de Octaedro, el año pasado recibimos el subsidio de producción de obra, que es el subsidio común que reciben todos los espectáculos de teatro independiente que se presentan y que pasan una cierta cantidad cumplen, mejor dicho, con una cierta cantidad de normas y de requisitos. Sí lo recibimos este año. Digo el año pasado, para Octaedro, ¿no? Pero no para este año. Lo que yo te preguntaba es que esa posibilidad de no depender de los recursos del Estado para ser un poco más libre. La sensación que nos da a quienes consumimos cultura hace mucho tiempo es que cuanto más presencia tiene el Estado en el subsidio o en el abastecimiento económico de producciones, menos revulsivo es el discurso de la cultura, o más doméstico es el discurso de la cultura. Tal vez es un prejuicio, ¿no? Uno espera que la cultura sea replicante de lo que nos pasa, y yo al leer, digamos, parte de la historia que ahora vamos a hablar, lo que me parece más interesante es poder sobrevolar con mirada crítica esa cuestión que nos atraviesa de manera urbana o cultural, digamos, de vivimos en una ciudad con padecimiento y que vos puedas contarlo con libertad, ¿no? Seguro, seguro. A mí me parece que ocurre que bastantes de las producciones de teatro independiente, por ejemplo,
Puede ser que reciban algún subsidio para poder existir, pero eso no garantiza que, por ejemplo, los trabajadores podamos vivir de eso en absoluto, y que ni siquiera podamos recibir un salario. Entonces, en relación a esos subsidios, son montos muy bajos como para que consideren a los trabajadores de la cultura como reales trabajadores, ¿no es cierto? Es bastante poco el monto como para que un subsidio implique también el honorario de los trabajadores. Entonces, no condiciona un subsidio. No, el lenguaje. En lo ideológico. No, para nada. Para nada, porque si no es pensar que, por ejemplo, una obra como Octaedro no se podría hacer, porque es absolutamente contraria al gobierno de Macri y a cualquier gobierno, digamos. Sí. Pero justamente se llama Octaedro 2015 después de Cristo, se marca ahí un cambio rotundo en la política, y eso un poco la obra da cuenta de eso. Si bien no se mencionan las agrupaciones políticas de la realidad, hicimos un ejercicio dramatúrgico ahí bastante preciso para poder decir lo que queríamos decir sin que hiciera falta mencionar directamente a los espacios políticos partidarios que se estaban yendo en ese momento y a los que estaban empezando a gobernar, ¿no es cierto? Entonces, sí me parece que el lenguaje no queda en las obras de teatro atravesado por la cuestión de estatal como censura, ¿no? Eso me parece, pero sí es verdad que cuanto más lejos pueda estar uno de cierto control y de cierta censura, mejor lo que va a poder expresar y lo que va a poder decir, ¿no es cierto? En lo que hacen, por ejemplo, lo que van a hacer a partir del 18 de agosto, que lo hacen, vuelven a hacer estamos viendo acá una especie de presentación que hacen, ¿no? De la obra. ¿Qué es lo que quisiste contar, Carla? ¿Con Octaedro? Sí. Bueno, justamente, por un lado, la complicidad entre los medios de comunicación más hegemónicos, ¿no es cierto? Y cierta política que no tiene voluntad de poder. Y cuando esa política no tiene voluntad de poder, puede ser utilizada justamente o por los medios de comunicación o por justamente las estructuras corporativas para el beneficio del poder ya establecido. ¿Me explico? Cuando estas agrupaciones partidarias, por ejemplo la Baso, no tienen voluntad de poder y son utilizadas. Eso es un poco de lo que quise contar. También quise contar... ¿Crees que eso pasa de verdad? Creo que eso pasa, sí, creo que eso pasa. Creo que a veces hay algunas estructuras que son funcionales a la derecha, justamente porque y a los poderes establecidos. Sí. Cuando se trata de pasar por lo neutral o lo apartidario, muchas veces pasa eso, me parece. Y de alguna manera Octaedro es una crítica a la neutralidad o a la asepsia o a la equidistancia entre los distintos posicionamientos. Es un poco una crítica a eso. En mis obras normalmente trato de apuntar ahí, a ese hueso de la cultura, ¿no es cierto? Que no hay forma de zafar, siempre hay que posicionarse a favor de algunas ideas o de algunas personas, siempre hay que posicionarse. De alguna manera la obra va de eso. Y por eso la crítica fuerte. No es a favor de nadie, sino que es claramente una crítica lo más dura posible a todo el sistema político. ¿Podemos ver un poquito esto? Claro. Le pido al director del programa, Nelson, si podemos poner del principio esto que estamos viendo aquí, que nos acompaña. Esto que es el tráiler, ¿no? Es el tráiler de los actores, no son los... Ahora te cuento. Dale, vamos a ver esto primero, dale. Ajá. A mi hermano es el último que piense ir a pedirle explicaciones. Antes de armarle una tenaza tengo que estudiar bien todo. ¡Re flashero el Octaedro, boluda! Gente copada, a full. Para hacer una película, Tito. Culpa tuya, Rosario entero se convirtió en Medellín. La gente te tiene miedo. Miedo de verdad. Dale, nene, dormite. Que si no viene el Tito, el narcotraficante, y los caga tiro enseguida. Culpa tuya, pendejo. Y vos, el mismísimo Tito Donald, cagado en las patas como un adolescente. Déjate de joder. Vos, lo que tenés es una paranoia bárbara, pero de la cabeza estás bien. Por favor, te lo pido, quédate tranquilo, haceme caso.
se arma una operación. Directamente le cae la gendarmería en la carnicería. Vivo o muerto. Es indistinto. Si les interesa mi opinión, es preferible muerto. Porque un día lo largan, se da vuelta la taba y ustedes y yo vamos a estar bastante nerviosos. ¿Cómo está la hora? Es el momento para venderlos. Y no vas a esperar a que pasen los resultados oficiales. Me dijiste que nos olvidemos del tema. La verdad no querías poner la situación adelante de la vieja, pero no me estás ayudando en nada, hermano. Siguen operando, pero en un negocio de ellos nada más, con autonomía total y fuera del octaedro. Tito ni sabe. ¿Qué debe ser Tito, pelotuda? Ese delincuente, tu querido cuñadito, el que la mató y ahora la devolvió. Él nos hizo creer que Claudia se suicidó. Ahora que lo encuentro a ustedes dos, quería decirles que cuando pasen las elecciones, yo me retiro. ¿Y para qué te anotaste en la lista de concejales, imbécil? No es un parque de diversiones esto, ni un zoológico. Y la gente no son animales. Es una villa esto, Paulina, ¿sí? Tito, si yo hablo pasás a ser socio mío. Si no, me conviene que me mates. ¿Qué mañana? Si yo le avisé a Sandra y Sandra ya sabía porque Luis María ya sabía. Esto ya se filtró, gordo. Paranoica. Así terminé por culpa de mi paranoia, ¿no? Se vienen tiempos eternos. Se vienen tiempos de cambio. Se vienen tiempos eternos, tiempos de cambio. Sí. ¿Te gusta cómo vivimos? ¿En este momento? En este momento, hablamos de hoy. Hablamos de hoy, no. De me ahora. parece que justamente hay mucho retroceso en muchas cosas. ¿Por qué crees que la mayoría eligió este camino? Porque, viste, generalmente no son... Los que gobiernan no llegan de un plato volador, viste. Generalmente los pone alguien o los ponemos en algún momento, por alguna situación. ¿Por qué crees que este momento fue elegido por una mayoría? Creo que la manipulación mediática llegó a un nivel nunca visto y que después siguió creciendo durante el gobierno de Macri. Me parece que se profundizó terriblemente y los resultados están a la vista, ¿no es cierto? Me parece que también algo de querer castigar al protagonismo que le dio el kirchnerismo a ciertos actores políticos impulsó lo peor de la ciudadanía para querer sacar al gobierno que estaba y querer poner otra cosa, ¿no es cierto? Pero en base a mentiras, en base a muchísima conspiración y manipulación de los medios de comunicación. Por más que yo sé que los políticos los elegimos a través del voto, ¿no es cierto? Me parece que la manipulación mediática fue demasiado. Es interesante lo que decís, en algunas cosas no estoy de acuerdo, pero el tema de dejar, ¿qué necesitamos para ser manipulados, digamos? Esta cuestión de ponerle que haya una intención de mentir, una intención de engañar, de contar una historia que no sea cierta. Pero del otro lado tenés que tener gente que crea que esa historia que estás contando es realmente cierta. Sí, y que tenga ganas de creer en eso. No, y aparte el deseo también, claro, el deseo. Sí, hubo deseo de ¿Por qué crees que somos fáciles de engañar, digamos, y me incluyo dentro del grupo para no quedarme afuera? Que un medio de comunicación nos puede mentir y uno puede creer en esa mentira. Me parece que hay un poco de deseo de creer también en eso otro, porque había una necesidad de volver a cierto status quo, a terminar con la inclusión social. Yo creo que gran parte de la población quería terminar con la inclusión social. Sí, que le molestaba... Que haya mucha gente que accedía al consumo que antes no accedía, y eso molestaba mucho en lo profundo. Entonces las mentiras de los medios prendieron fácil, digamos, fueron el discurso que necesitaban esas personas para poder oponerse y votar otra cosa, ¿no es cierto? Como que le otorgó tranquilidad en la conciencia. ¿Esos proyectos necesitan los medios? Esos proyectos necesitan los medios sí o sí, y además los medios no son medios. Los medios no son medios, los medios son fines, son corporaciones en sí mismas que tienen poder en sí mismos.
y un gran poder en sí mismo. Creo que los medios el medio es el sistema político, más que los medios de comunicación, siendo extremadamente redundante. ¿Qué pasaría si la gente apaga el tele? Porque en realidad, pues si el no, medio tiene es el celular. Tiene el celular y si se apaga la televisión... Tiene Facebook. Tiene Facebook y si se corta Facebook se encuentra otra forma. Pero no quiere decir que nadie puede zafar de eso, no. Somos cantidad, la mitad de la población que puede ver otra cosa, ¿no es cierto? Más de la mitad de la población. Porque puede apagar el teléfono o puede apagar el tele. Sí, o ver otra cosa en el teléfono o en la televisión. Durante el kirchnerismo, por ejemplo, yo... No miraba Canal Encuentro, hoy no lo miro, por ejemplo. Y o sea, se podía ver otra cosa, había otra cosa. Hoy no hay otra cosa, hoy es solo una cosa para ver, solo un canal para consumir. Y me parece que eso es pero responsabilidad si buscas nuestra. Encontrás otras cosas, ¿eh? Si buscas encontrar... yo en realidad no sigo... ¿Qué otras cosas, por ejemplo? Lo que bueno es lo que vos quieras. Están, en realidad. A lo mejor no en los circuitos mercantiles de la televisión o lo que fuera, ¿no? Porque obviamente cada discurso oficial garantiza como decís, su status quo, ¿no? Cada uno te cuenta el cuento que quiere contar. El tema es si uno tiene ganas de escuchar o no el cuento que alguien te quiere contar en ese momento, pero si hay algo que te permite hoy la red o las redes, si uno tiene ganas, es de abrir la ventana que tiene ganas de abrir, ¿no? Lo que ocurre es que las ventanas no se abren todas de la misma manera, ni desde el mismo lugar, ni son igual de grandes, ¿no es cierto? Por ejemplo, un programa como 6, 7 y 8 hoy no tiene lugar, no está en ningún lado. Eso no lo encuentro en ningún lado, no está. Sí, pero no es que... hay opciones. Sí, pero no quiere decir que no haya programas... ¿Vos extrañás eso, por ejemplo? Sí, claro, totalmente, sí, totalmente, sí. Eso a ese nivel hoy no está. Y sin embargo, hay mucho más de otras cosas, ¿no es cierto? Así como también extraño la posibilidad de que surjan terceras y cuartas miradas de las cosas, que creo que hoy no es tan fácil de que surjan, ¿no? Creo que hoy está todo como mucho más homogeneizado desde un solo lugar. ¿Dónde están esas voces que había en ese tiempo que hoy ya no escuchás? ¿Dónde pensás que pueden estar? ¿Qué sé yo? Censuradas. Pero en algún lado están. Sí, pero los trabajadores de prensa, muchos periodistas que tenían trabajo en ese momento, hoy no lo tienen. Hoy no lo tienen y no pueden trabajar en ningún lado. Eso es... porque yo creo son voces que no están soy de los que están en algún muro de Facebook. Claro, yo soy de los que piensan... Con una llegada muy pequeña. Pero soy de los que piensan que estos medios tradicionales, por ejemplo, un canal de tele, de aire, un diario, de papel que se vende en un kiosco, son medios que se van agotando día a día, que van perdiendo lectores, espectadores, televidentes, oyentes, y que hoy, digamos, hay un recorte que uno puede hacer si tiene entusiasmo, como lo hacen ustedes con el teatro, como lo hace cualquiera que tiene ganas de emprender algo, sin necesidad de que sea contratado por un medio de tele, un medio masivo, y que hay que combatir esas miradas también de pertenecer a sectores de la industria que están diseñados para otra cosa, creo. Sí, creo que igual en el Estado se puede trabajar la multiplicidad de criterios. Lo relaciono con la pregunta que me hiciste al principio en relación al Estado, que creo que es la misma pregunta de otra manera, enfocada desde otro lugar. Yo, por ejemplo, milité en el movimiento Vea Teatro Rosarino junto al Sindicato de Actores para fundar la Comedia Municipal en el año 2011 y 2012. Después militamos también para que se funde la Comedia Provincial. ¿Y salió la Comedia Municipal? La Comedia Municipal sí salió, la Comedia Provincial no. Pero, ¿por qué te lo digo? Porque es trabajo para los actores dentro del Estado. Y, por ejemplo, en nuestra ciudad, Rosario, que es culturalmente, sobre todo, la segunda ciudad del país, no tenía un teatro público, no tenía un teatro de producción pública, ¿me explico? Entonces, a veces tenemos la noción de que hay demasiado
oferta desde el Estado para la cultura, y muchas veces no es así, sobre todo en lo que tiene que ver con los trabajadores, como lo que te decía al principio, los trabajadores con un salario de manera... sí, yo entiendo lo que decís y me encanta que exista, en realidad hemos discutido mucho esto con actores, con artistas. Cuando el Estado produce cultura, adormece. Ese es el prejuicio de un espectador o un consumidor. Digo adormece porque vos no podés ser desde el Estado algo inquietante contra el poder. Porque perteneces a una estructura de poder, que es de tu salario de actor, te lo paga una administración pública, que tiene innumerables defectos, entre esas cuestiones, las que ustedes pueden contar en la obra sobre una persona que trabaja cometiendo delitos, organizando poderes, inclusive organizando mentiras para volver a ser reelecto en el lugar donde quiere estar. ¿No? Cuando el Estado paga cultura, en algún punto adormece al productor. Ese es el prejuicio que uno tiene desde el lugar, desde la butaca, ¿no? Lo que ocurre es que el Estado justamente no es el poder más grande que tenemos. Y el Estado puede ser justamente el puente para oponerse a los peores poderes que hay, que son las corporaciones, ¿no es cierto? Entonces, si se piensa el Estado de esa manera, como la oportunidad de abrir los recursos del Estado para que más trabajadores de la cultura puedan producir desde ahí, y a mí y encima con una mirada curatorial desde el Estado para producir en función de cuáles son las necesidades artísticas de la población, me parece que se puede hacer mucho más que a veces desde lo independiente, porque si no, muchas veces creemos que desde lo puro independiente, yo te digo que siempre produzco de manera independiente, no soy ni empleada del socialismo, ni fui empleada del kirchnerismo, ni nada por el estilo. Bien, siempre produzco desde lo independiente, pero desde lo independiente no garantiza eso, la independencia total de criterio y la libertad total ideológica. No, primero porque la posibilidad de ser replicante, digamos, a lo que está pasando, de establecer una réplica, una crítica, una posición encontrada. Sí, a mí me parece que desde lo independiente se puede hacer, y también desde el Estado. También se puede hacer desde el Estado, por supuesto que sí. Hace unos años se hizo Gol de Oro en la Comedia Municipal, por ejemplo, que era una obra recontra crítica, digamos, de muchas cosas. Quizá no tanto como, bueno, no por comparar, pero no es al nivel de lo que se hace en Octaedro. Pero, por ejemplo, Octaedro ha recibido un subsidio y, sin embargo, es una obra prácticamente en contra del gobierno de Macri, en contra de, como te decía, de aquellos que no toman posición. Y nada, qué sé yo, se pudo pasar esa barrera y se consiguió igual ese subsidio, por ejemplo, ¿no? También, si no es, a veces desde lo independiente creemos como que justamente se legitima esa posición de no tomar partido. Y eso también es una visión a criticar y a cuestionar, ese no tomar partido. ¿Me explico? Esa independencia de criterio o esa equidistancia muchas veces es funcional de los peores poderes. Es lo mismo que te decía en un principio, ¿no? Y justamente es lo que venimos a criticar un poco con el espectáculo. ¿Qué cosas te asustan de las que ves? Macri, Vidal. ¿Te asusta? Bueno, Vidal es más... Me asusta más Macri que Macri. Me asusta, sí. No, yo no creo que sea un cheto tonto y utilizado. No, para mí es el jefe de la banda. Sí. Para vos es una banda y tiene un jefe. Para mí es una banda y tiene un jefe. Y Vidal también, mucho. Sí, esa gente me asusta. Sí. Después el egoísmo que veo en muchos ciudadanos que veo como que se regocijan de ver que otra gente la está pasando mal nada más que porque ganó otro gobierno, ¿no es cierto? De que se regocijan de la censura, de cómo se reventaron la cantidad de programas del Estado que se reventaron, digamos. Eso me asusta. Esta cuestión de que Macri pueda ser reelecto el próximo año, porque te asusta ahora que está en el poder. Y el próximo año que va a estar, ganó elecciones hace 8 o 9 meses atrás. Y dentro de 8 o 9 meses próximos... Puede volver a ganar. Puede poner esa sensación, digamos, vos que sos, en este caso tenés claro que es el jefe de una banda. Y que... Me asfixia esa idea, directamente del miedo que me da. Sí, me da un miedo terrible, me asfixia. Muchos compartimos esta idea de que nos sentimos como asfixiados, de que no... Estamos esperando que se termine esto. ¿Y el antídoto? Cristina, así, a lo bestia, Cristina.
¿Ella solo y ella? Ella y todos los que estamos convencidos de una idea, sí, a full. ¿Y cómo te llevas con esa...? Y creo que hoy gana, Creo que hoy gana. ¿Cristina? Sí. Ah, mira. Sí, creo que hoy gana. ¿Cómo te llevas con esa historia de la administración fraudulenta que puede haber tenido algún área del gobierno de Cristina? Digo, la contratación de obra pública, donde determinados empresarios tenían que coimear o participar con recursos para poder construir. ¿Cómo te llevas con esa idea de un poder que quería distribuir riqueza? En realidad ese era el principio fundamental, distribuir la riqueza del Estado, y después se encuentra entrampado con esa administración que puede llegar a ser fraudulenta. Mira, para mí sería muy fácil responder, y bueno, la corrupción en el macrismo es estructural, la corrupción en el kirchnerismo sí la hubo, fue puntual y de algunos funcionarios en particular, y eso. Y me podría decir que se resuelva en la justicia, ¿no? Pero hoy estamos viendo al lado de un bonadillo, y de qué sé yo, que decir, es bastante complejo decir que se resuelva en la justicia. Pareciera que buscan otras cosas. Una justicia que tiene presa a Milagro Sala desde hace tanto tiempo, yo no lo puedo concebir, y descreo de esa justicia. ¿Cuál es la solución? Ganar las elecciones de nuevo y que los tipos que tengan que ir presos vayan presos, eso por supuesto, sean del bando que sean, eso sí. Carla, vos que sos te imagino una persona sensible, no te conozco personalmente, es la primera charla que tengo y realmente la haría más larga a pesar de la presión de mi productora. Nos presiona. Nos presiona la productora. ¿Vos crees que esto sigue siendo una historia entre buenos y malos? No. ¿No? No creo en ese criterio de buenos y malos. No. Digo esta cuestión de que hay alguien que es monstruoso al cual hay que ganarle, ¿no? Sí. Porque así, de esa manera, inclusive desplazaron la idea del kirchnerismo en el poder, ¿no? Sí. Hay un sector... No, esa es la palabra. En eso creo, en el poder, y en que desde el campo popular hay que disputar poder. Después, que en el campo popular la mayoría es gente que tiene sus propios intereses y que tiene sus proyectos individuales y que los quiere llevar a cabo gracias a un gobierno popular, y hay gente despreciable, por supuesto, dentro del campo popular, eso es así, y que hay alguna gente valiosa dentro de lo que no es el campo popular, también es así, pero es cuestión de poder y de ganar desde el campo popular, ¿no es cierto? Eso. Esto que me habías dicho, a ver cómo es. Fuiste una muy grata sorpresa. Tenés que escribir lo que quieras. Bueno, te soy sincera que cuando me lo dijiste ya me pensé lo que quería escribir. Y ahora lo reafirmo, porque voy a poner un parlamento de octaedro. Dale, lo que quieras. Dale, lo que quieras. Una frase que dice uno de los personajes. Tenés que firmarla abajo. Bien, sí, porque aparte... ¿La escribiste vos? Sí. ¿Pongo la fecha? Sí, lo que quieras. ¿Qué estamos? Hoy es 13. Uf. Pero... pocos días faltan para el estreno. Sí. 13 y es del mes de agosto. Pero podemos verlo en cualquier otro momento del mundo, del año. ¿Qué dice el texto? Que lo leo. Sí. Bueno, dice Heidi, recuerda que la palabra genera la realidad y no al revés. Y Mayra, que es la empleada de él, le dice, cuéntalo y ocurrirá. Cuéntalo y ocurrirá. ¿Crees en eso? Sí. Gracias por venir. No, gracias a vos. 1, 2, 3, 4. Con tu tarjeta de crédito del Banco Municipal, 12 cuotas sin interés en turismo. Si no la tenés, pedila volando en www.bmros.com.ar y recibila en tu casa. Banco Municipal, el banco de tu mundo.